Bueno, lo prometido, un economista de fuste, riguroso, para analizar todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ariel Koremer, por estar aquí en La Clave, aquí en D-News. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, hoy cayeron un poco las acciones, no sé si un poco, te lo dejo a tu criterio. Sí. Cayeron las acciones, subió el dólar un poquito más, con más fuerza. ¿Esto tiene que ver con todo este ruido político o vos crees que por otro tema, Ariel? Parte y parte. Parte sí, sin duda tiene que ver con el ruido político, pero yo te diría con algo anterior, que es la incertidumbre respecto del resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Claro, como dice Milei, Ni el siquiera riesgo Cuca. el riesgo Cuca. El riesgo de que no solo gane el kirchnerismo, sino que en unos años, cuando haya renovación presidencial, ¿por qué no?, pueda ganar un candidato populista de vuelta. Y en lo peor de los escenarios caer en hiper de vuelta. ¿Por qué digo esto? Epa. Porque la oposición, principalmente kirchnerista, pero también la no kirchnerista que hay, vos recibiste recién a Paula Oliveto, no cree en el equilibrio fiscal. Claro. No cree en el equilibrio fiscal. Lo que pasó con el Congreso, más allá de mi discrepancia que tengo con el ajuste a Garrahan y algún otro detalle, el poner al mismo tiempo 25% de gasto público que representa el pago de previsión social sin ningún tipo de financiamiento. Claro, es un delirio, casi Es un suicida, delirio. casi suicida desde el punto de vista Exactamente. económico. Sobre todo porque actualmente las jubilaciones, por supuesto que no alcanzan, porque quedaron atrasadas, pero se van actualizando con la inflación. Entonces esto es agregarle un peso al Estado, que es volver otra vez a las andanzas de emitir dinero, porque si no la otra alternativa es aumentar impuestos, Claro. o tomar deuda pública para pagar jubilaciones, cosa que es un delirio, pero que Argentina en los últimos 20 años lo hizo. Bueno, de hecho, el propio Axel Kicillof tiene esa concepción en la provincia de Buenos Aires, y es claramente peligroso. Bueno, el presidente Milei se toma de esto que vos estás diciendo para Sí. decir que en realidad son destituyentes, le quieren generar daño a su figura política y a su plan económico también, ¿no? En parte coincido, pero le hacen daño al propio votante de kirchnerismo Claro, claro, claro. y al propio jubilado, porque lo que te da en aumento jubilatorio, si te lo paga con emisión monetaria, te lo va a sacar con la inflación. Ese es el problema. Por supuesto que el problema que estamos pasando es, hace 20 años que tenemos un tipo de gobierno inflacionario, sacarnos de encima este peso de la inflación histórica argentina, que empezó en los 40, ya revela un poco mis pelitos de gorila. Sí. Empezó el 4 de junio de 1943, el Ahí vos le drama. das el origen de la inflación en la Argentina. En el golpe de Go, para El mí, golpe de no, Go. no después. Claro. Bueno, no es fácil ni de un día al otro. No es fácil ni de un día al otro. De hecho, las zozobras cambiarias y tasa de interés en las nubes que estamos viviendo tiene que ver con el peso de esa historia sobre la realidad argentina hoy. El propio ministro de Economía, Luis El Toto Caputo, dijo que reconoció que las tasas eran realmente excesivas, que Sí. eso genera muchas dificultades, pero Sí. avisó que era algo transitorio. Así esperamos. Bueno, ¿y cómo se puede llevar a la práctica eso? ¿En qué momento van a dejar de estar en las nubes las tasas? Si vos me permitís, no es que me desvío de tu pregunta, pero ¿por qué tan altas tasas? Pues preguntémonos por eso entonces. La constante de la historia argentina es que cada 4 años, por lo menos de 1983 a la fecha, cada 4 años viene una renovación presidencial Sí. y esa incertidumbre genera dos cosas: zozobra, saltos en el dólar y o corrida bancaria. Exactamente. Lo que equivalente a un europeo que vive cada 80 años, en el año 1929 y 2008 nosotros lo tenemos cada renovación presidencial. Lo nuevo es que desde que triunfó Alberto Fernández en las PASO de 2019, la tenemos cada 2 años, en las intermedias. En las intermedias. Desde sí. Alberto Fernández para acá en las intermedias y antes también. Sí, en la Ahora con estamos la intermedia de Macri también, las elecciones de medio tiempo. Exactamente. Entonces, tenés razón, en las intermedias de Macri. Claro. Entonces, a ver, estamos próximos otra vez a una renovación parlamentaria. Y lo lógico, y ahí voy al origen, voy a tratar de explicarlo, es que los bancos
no hayan aceptado aumentarle la madurez de la deuda que coloca el Estado en los activos de los bancos. El gobierno primero evitó una hiperinflación, segundo, evitó una segunda hiperinflación. Claro. A comienzo de gobierno, al eludir la confiscación de los depósitos, casi segura que iban a vivir los argentinos, corralito, plan Bonex o como se llame, por el riesgo de ese llamado déficit cuasificado, que es colocarle deuda a los bancos y no permitirle a los bancos prestar al sector privado. Como parte de esa herencia, en julio de este año, o sea, ayer nomás, explotó una renovación, una parte de la renovación de toda esa deuda pública que se colocó en los bancos, y los bancos dijeron: un momento, hay elecciones y hay riesgo Cuca. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se traduce? Con los pocos instrumentos que dejó toda la historia argentina y prácticamente el gobierno anterior, sobre todo la gestión Massa, lo único que queda es subir la tasa de interés. Claro, estaba pensando, mañana tiene... Es decir, si el gobierno triunfa en las elecciones, sí, esto se desinfla la tasa. Vos decís que eso va Sí. a generar... el tema es que en la elección de la provincia, digamos, las encuestas hasta ahora siempre las tomo con pinzas, muchos no aciertan, pero las tengo en cuenta, digamos, es como una referencia, no es la gran verdad. Se dice que el gobierno en la elección de octubre, en la elección nacional, es muy probable que gane con cierta tranquilidad. Pero en la provincia de Buenos Aires, que dentro de 15 días, ahí está mucho más parejo. O sea, puede llegar a ganar el peronismo / kirchnerismo, y eso a lo mejor no hace bajar la tasa. El propio presidente lo advirtió, habló en términos, como a mí me gusta hablar, de fraude. Claro. Lo dijo él. Sí, hoy en el discurso que pronunció. Pero yo siempre lo digo en provincia de Buenos Aires, en provincias como Formosa, etcétera. Es decir, cuanto más abstención, porque estaban hablando de ese tema, sí, cuanto más abstención electoral haya, o sea que la gente no va a ir a votar, más peso tiene el aparato peronista. Sin duda, cada persona que no va a votar lo favorece el kirchnerismo. Si se reproduce la abstención que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires, que tiene boleta única y que provincia de Buenos Aires no quiso, para poder manejar incluso las boletas en las urnas y las actas. Es terrible eso, Bueno, eso va a suceder de vuelta porque aparte te digo, le pasó a Macri a las intermedias también. Claro. Le dieron vuelta a las actas en los colegios. A los fiscales los amenazaban para que aflojen y firmen el acta con cualquier voto adentro. Fue tremendo. Esas cosas pasan. Sin duda. De la economía familiar, hay dos datos que me llaman la atención, a ver qué reflexión haces. Ha aumentado la morosidad, la morosidad en las tarjetas de crédito, realmente importante, se ve que le cuesta obviamente financiarse a la gente, y también en el pago de las expensas, o sea, estamos hablando a lo mejor de clase media. ¿Cómo se interpreta eso? ¿La gente está aguantando, estaba achicándose, pero no le alcanza? Bueno, estamos viviendo un cambio de precios relativos por el cual en la canasta de consumo de los argentinos hay una alta proporción de tarifas, cosas que no lo había. No lo había en 20 años. Claro. Las tarifas no reflejaron el verdadero costo de generar electricidad, gas y agua. Seguro. Ese ajuste lleva a que, además, los salarios reales se recuperaron en parte, pero no volvimos al nivel salarial previo. Claro. Como economista, es fácil decirlo, como no economista, es duro aceptarlo. Hay que bancarlo. Los salarios estaban fogoneados por la emisión monetaria. Entonces hay un sector de la economía argentina, sobre todo el informal, una parte incluso de las empresas formalmente registradas que subregistran sus propios facturación, que están fuera de la economía con baja productividad. Si la economía tiene baja productividad, lamentablemente hay salarios bajos. Y eso se enmascara cuando hay inflación alta. Claro. Y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, bajó la espuma y revela la productividad de la economía argentina de hoy. Escuchá este número. En términos laborales es la de 1974, estamos en el 2025. Y la del capital y del trabajo y de los recursos naturales, escuchá esto, de 1950. En 1950. De 1950. Aviso, pronto se va a publicar en la página de Arclen, que es el proyecto por el cual medimos la productividad.
Qué impresionante, qué dato, ¿eh? La O sea, verdad que tenés son de alto impacto los datos. una que están. economía que no puede competir ni con un clavo importado, nada. ¿Eso hay conciencia en el gobierno de eso? Aunque no le hayan encontrado la vuelta ahora, pero lo tienen anotado en la agenda de los Mira, problemas. en la a ley resolver. bases original estaba muy claro que se iban a privatizar, digo, porque para bajar impuestos y ayudar a las pymes no competitivas, Sí. vos tenés que bajar el gasto. Claro, claro. Bien. Las empresas públicas son invendibles, hay que ponerlas a punto. Ok. Ahora, originalmente se iba a privatizar el canal público e YPF. Y el Congreso mismo, que ahora te vota el aumento de jubilado, te sacó de la privatización el canal público. Porque el canal público, ¿sabes cuánto representa el presupuesto? No, 20 veces el Garrahan. impresionante. Otro Y la dato promoción tremendo. de Tierra del Fuego, derecho adquirido, dicen algunos, incluso parte del gobierno. No hay derecho adquirido, hay que discutirlo. Son 1.200 millones de dólares equivalentes, superiores a los 700 millones de dólares de presupuesto de todas las universidades públicas argentinas. Quiere decir que el Congreso es parte también de esta desaceleración de la actividad económica, de este sufrimiento de salario real y de esta falta de empleo de la economía argentina, porque aprobaron no deshacernos del canal público con un montón de empleados que no sabemos si figuran en la nómina, aprobaron también no afectar la planta permanente, sí a los contratados, pero no a la planta permanente, aprobaron también no privatizar YPF, y esos son los costos que estamos pagando ahora en la actividad económica. Ahora, en el caso de YPF... O sea, hoy podríamos tener todavía más bajos impuestos si se hubiese decidido privatizar el canal público. Y el Garrahan ni lo tocas. Claro. Bueno, eso es una adjudicación, un criterio político que a veces uno siente que le falta al gobierno, que en lugar de motosierra haya un poquito más de bisturí y puedan generar este tipo de dificultades. Yo creo que el Garrahan, por supuesto que tiene prioridad por encima del canal público, o el Garrahan tiene prioridad por encima... Bueno, YPF me hace dar dudas porque bien gestionado, como me parece que está llevando adelante Marín, empieza a mejorar su performance. Mirá, y no a generarse como una especie de mochila de piedra. No por del este Estado. gobierno, pero YPF fue usada por Martínez de Oz para acumular dólares por fuera del Banco Central y la dejó súper endeudada tomando deuda. La usaron todos, la usaron todos. Ahora baja un poco el precio de barril de petróleo y se vuelve deficitaria en un minuto. Claro. ¿Qué quiero decir? No discutimos las cosas de fondo. ¿Queremos realmente explotar el petróleo nosotros a través de una empresa estatal? ¿Vamos a seguir manteniendo aerolíneas? ¿Vale la pena 600 millones de dólares al año para mantener aerolíneas? Ahora, Ariel, Perdón, sí. La buena administración actual no quita que asuma el gobierno el día de mañana otro tipo de administración, por ejemplo kirchnerista, y volvamos al déficit de 10.000 millones de dólares anuales del año 23 con Massa. Claro, claro. O sea, en la buena administración todo bien, pero hay que ponerle incentivos competitivos al sector privado para que opere Aerolíneas Argentinas. Nada más. Ni nada menos. Me queda poco tiempo, pero Sí. no quiero dejar de hacer esta pregunta porque no lo seguía el tema. En un momento cuando se hizo una especie de estructura de consejo asesor del presidente Javier Milei, que estaba Damián Reidel, vos integraste eso con otros Sí. economistas. Eso no funcionó nunca, se diluyó. ¿Qué pasó con ese consejo asesor? Yo te diría, se diluyó. Porque había gente muy valiosa. Sí, se diluyó por ahora, espero que se retome. No es momento, estamos en medio de elecciones. Claro. Y hay que remontar la economía con todo el desastre que el Congreso es parte, digamos, de todas estas medidas que yo expliqué. Y Damián Reidel decidió priorizar su gestión en núcleo eléctrico. Claro, renunció y no fue reemplazado. No fue reemplazado. Como el titular de ese Exacto. consejo de asesores. Nos hemos reunido en el pasado, pero Claro. últimamente no, por la coyuntura. Yo te diría por la coyuntura. Ariel Korenberg, un economista que realmente vale la pena escuchar. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y ayudarnos a reflexionar sobre lo que está pasando, porque estamos en momentos complicados,
preelectorales a 15 días de las elecciones, fundamental, clave en la provincia de Buenos Aires, donde si no es derrotado el peronismo, se va a empoderar para ir a disputar las elecciones de octubre y, bueno, un poco lo que contaba Ariel, que exista la posibilidad de que el populismo se consolide en la provincia y que vuelva a ganar a lo mejor a nivel nacional, genera ruido de todo punto de vista, sobre todo en los inversores. Nos estamos yendo con este programa llamado La Clave, lo espero el próximo lunes a las 21 aquí por DNews, la primera señal de noticias para toda América Latina. Muchas gracias y hasta el lunes.